Hola a todos y todas, ¿qué tal, Samu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Con muchas ganas. Bueno, hoy presentamos en Palabras Ganadoras a alguien realmente destacado en el mundo del deporte y la psicología, Rubén Domínguez. Con una impresionante trayectoria académica, Rubén es licenciado en psicología y cuenta con un máster en psicología del deporte. Además, cuenta con una amplia experiencia como entrenador superior de baloncesto por la Federación Española de Baloncesto y una especialización en dirección estratégica de recursos humanos. Rubén es el director general de Libredón, consultoría y formación, y también comparte su conocimiento como profesor asociado en la Universidad de Vigo, abarcando habilidades de dirección, liderazgo, comunicación y coaching. Como psicólogo deportivo, ha trabajado con entrenadores profesionales y deportistas en diversas disciplinas, de las que hablaremos, desde baloncesto y fútbol hasta triatlón y tenis de mesa. Pero eso no es todo. También es entrenador en Liga Femenina 2 con la agrupación deportiva Cortegada. Además, ha llevado su experiencia a diferentes ámbitos, colaborando con la Fundación del Real Madrid y participando como conferenciante en congresos y universidades. Rubén nos comenta que tiene claros sus objetivos profesionales, que es seguir adelante con su carrera como entrenador profesional de baloncesto, compaginándolo con su pasión por la psicología del alto rendimiento y la psicología del deporte. Así que hoy en Palabras Ganadoras tendremos el privilegio de sumergirnos en la mente y conocimiento de Rubén Domínguez, un auténtico experto de baloncesto, psicología, coaching y psicología del deporte. Rubén, bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué tal? Hola, buenas a todos y muchas gracias por la invitación, tanto de Juanjo como de Samuel. Y es un placer estar en Palabras Ganadoras y Perfecto. compartir todo lo que pueda con vosotros y disfrutarlo de aquello que nos une a todos, que es el deporte y en concreto en este caso pues más el baloncesto que es lo que tenemos en común los tres. Perfecto, gracias a ti, Rubén, de verdad. Yo quería hacerte una pregunta muy directa porque creo que podemos sacar una entrevista muy productiva y muy valiosa con todo el conocimiento que tienes. Y la primera pregunta que querría hacerte sería, ¿cuál consideras que es el papel más importante del entrenador en etapas de formación? Te hablo en jóvenes deportistas, ni siquiera lo acoto a baloncesto, pero ¿cuál sería? Son muchos los papeles que tiene un entrenador, las tareas, las funciones, pero yo creo que en formación lo principal es entender lo que es un entrenador de formación. Y un entrenador de formación no deja de ser, como bien dice formación, un formador de personas primero, que yo creo que a veces a los entrenadores de los deportes se les olvida que lo primero hay que formar una persona, porque solo uno de cada 16.000 deportistas va a ser deportista profesional, con lo cual tienes 15.999 oportunidades de gestionar y de crear una buena persona que contribuya a la sociedad y que aparte, pues si puede tener aptitudes y la pasión, que yo creo que es el segundo paso que tiene que tener todo entrenador de baloncesto, que es conseguir transmitir pasión por el baloncesto a los niños, ilusionarlos en sus etapas iniciales por el baloncesto para que eso sea una de las tres cosas más importantes en su vida, que por un lado será su familia, evidentemente sus obligaciones académicas y por otro lado, pues el deporte que practica, que va a estar asociado a un montón de otros elementos como es pues un entorno deportivo que le dé salud, que le enseñe un montón de aspectos que los padres a veces no priorizan, pero que yo creo que son muy importantes, comentábamos antes, pues valores, la capacidad de trabajar en un grupo, el poner tus capacidades y apoyarte en las capacidades de los demás para construir y para mejorar tú y también los demás. Mm. Algo que a veces
Yo creo que es, bueno, si luego queréis, podemos hablar de ello incluso. La Ajá. formación versus la competición, que yo creo que no existe esa dicotomía, porque Ah, ¿no? los deportistas compiten consigo mismos, no compiten con nadie más, con lo cual a partir de ahí el ser competitivo es bueno porque compites para tú ser mejor. Y cuando compites con tu compañero, compites para que los dos mejoren. Porque lo que yo hago mejora a mi compañero y lo que mi compañero hace me mejora a mí. Entonces, competir en sí, yo creo que es algo que le enseña a los niños de una forma arreglada, con normas, con una estructura, que enseña que en la vida también hay roles y que cada deportista tiene unos roles y que todos son importantes para ese trabajo en equipo. Y luego cuando yo trabajo en la universidad y hay proyectos en los que yo pues soy la persona que los dirige y hay otros proyectos en los que yo soy uno más que está allí ayudando a los demás y aportando la parte de mi expertise, pero realmente hay otra persona que es la que tiene que ocupar otro rol, porque esa investigación o ese trabajo es de él, no es mío. Yo lo que hago es Ujú. aportar una parte y no dejo de ser más o menos importante, porque al final una investigación, un equipo, un trabajo colectivo depende de todos. Y evidentemente todo eso yo creo que lo tiene que entender un entrenador y sobre todo, yo creo que hay una cosa que también es muy importante en un entrenador de formación, es entender cuál es el conocimiento que tiene que tener para eso que hace y no utilizar otros conocimientos, que al final es como ir a una guerra con gente que tira flechas con bazocas. Pues evidentemente si ellos tiran flechas y tú llevas un bazooka, vas a ganar, pero realmente no estás haciendo lo que tienes que hacer, porque si es la época de las flechas, vamos a enseñar a que nuestros tiradores sean los mejores con las flechas y no disparen con metralleta porque es más fácil, porque eso no hace mejorar a un deportista. Y yo creo que el baloncesto tiene un símil un poco con la preparación física, que el otro día hablando con Pepe Casal hablaba de un triángulo y un triángulo que solo puede crecer a través de que la base crezca, es decir, de que tus competencias básicas sean más amplias. Ujú. Muchas veces yo creo que en el baloncesto nos olvidamos de ampliar esas cualidades, esas capacidades, esas habilidades básicas sobre las que se construye un deportista y cuando esa base no es muy amplia, la pirámide no crece. Cuando esa base es muy amplia, luego, según vas trabajando, la pirámide cada día es más grande. Y me pareció un símil muy interesante que explica la preparación física y la mejora física, pero que yo creo que es aplicable a otra multitud de ámbitos de la vida donde nos olvidamos de lo que es importante en cada momento. Y yo creo que esa es la mayor de las virtudes que debe tener un entrenador de formación, Buah, saber lo que es brutal. importante en ese momento. A Brutal. mí, De esta respuesta sí, podemos sí, sacar muchas cosas, ¿eh, Samu? total. A mí me parece súper interesante lo que has dicho de equilibrar lo que sería la competencia con, obviamente, no nos tenemos que olvidar de que al final estamos en una etapa de formación y que lo que queremos es, como tú has dicho, formar a esas niñas y a esos niños para que en un futuro consigan esos valores que le van a servir para la vida, ya sea de liderazgo, de valores positivos. Eh, pero también has comentado el tema de los padres y de las madres. A mí me parece que muchas veces, ¿no? También los niños tienen como esa presión de fuera de sus padres, de que ellos mismos, sus padres, sus abuelos, lo que sea, su familia, como que le están presionando de no, hay que ganar, no ganáis ni un partido, incluso muchas veces al entrenador también, a la entrenadora, que le dice es que no ganamos, es que solamente no conseguimos ganar ningún partido. Y esa presión, ¿cómo dirías tú que se podría lidiar de alguna manera como entrenador? Pues cuando yo doy clases y hablo con personas de América, utilizan un término que es muy divertido, pero en España no es tan habitual, que es
psicoeducación, tanto el rato con la psicoeducación. Y yo creo que pues, tienen mucha razón en ese sentido. Yo cuando empecé a entrenar tenía 14 años y un día apareció un padre de un niño que tenía, pues yo creo que debía tener 11, o sea, tenía 3 menos que yo. O sea, realmente no había mucha diferencia entre él y yo, más que yo ya era cadete y él era mini, pero aparte de eso, no había una distancia generacional como la que podía haber con el padre que, como debía tener 30, que apareció por el entrenamiento y vino a hablar conmigo. Yo cuando se acercaba lo miraba y decía, ¿este señor a qué viene? ¿No? ¿Por qué viene a hablar conmigo? Porque tenía Ujú. 14. Claro. Entonces yo lo recibí, oh, buenas tardes y ¿cómo está? Tal. Y digo, no, yo soy el padre de... Y porque evidentemente lo había visto alguna vez con el niño. Y me dice, es que si tengo un problema, mi hijo, tal, no sé si puedo hablar contigo. Y digo, hombre, ahora vamos a empezar a entrenar. Si puede, cuando acabemos el entrenamiento, mucho mejor que ahora. Claro. Y, no, no, sí, sí, cuando pueda. Solo era para, como lo dejaba ahora, para saber cuándo te viene bien. Y le dije, bueno, pues el día, luego si quiere, hablamos. Y evidentemente, hay muchas, yo me cogió un cura, me dijo, ven a las 6, un hermano marista, a las 6 vienes al campo, no sé qué. Y yo, ¿y a qué? No, tú ven. Ya salí de clase con la mochila, fui allí y me dice, entrena a estos. Y yo, ¿y cómo voy a entrenar a estos? Es que no vino el entrenador, entrénalos. Lo que hacen contigo, Aldo. Y yo, bueno, lo que hacen conmigo, no creo que puedan hacer, pero vamos. Ujú. Y así empecé a entrenar. O sea, realmente empecé a entrenar porque hubo un hermano marista que me cogió, pero nadie te forma a relacionarte con los padres. Y yo Total. creo que eso es una de los grandes aspectos que hay que... Y no hay que tener miedo, porque al final sí que hay una cosa que tenemos en común los entrenadores con los padres, que es que nos importan nuestros jugadores. La diferencia es que el padre tiene uno o dos hijos. Con suerte puedes saber alguna vez que haya uno que tiene tres, pero vamos, es bastante improbable porque la media es uno con 16. Y nosotros tenemos 15, ¿no? Y, o sea que la mayoría van a ser hijos únicos. Y, y el enfrentarnos a eso como personas cuando somos jóvenes, yo creo que es una cosa que tenemos que hacer y no tener miedo y buscar lo que es común. Y en relación a eso que decía Samu, yo creo que esa psicoeducación depende de querer hablar con esa persona. Ujú. No que esa persona esté fuera de... Yo el primer equipo que entrené perdíamos todos los partidos de 50. Y era lo normal, porque eran de primer año y el resto de los equipos eran de segundo año. Pero es que esos acababan de empezar a jugar, tenían 11 años y los otros llevaban jugando 2 o 3 años. Con lo cual, entre 2 meses de entrenamiento y 2 o 3 años, pues vamos, si no te ganan de más de 50 es porque es un milagro. Sí, No, sí. tú no tienes ni idea y el otro lleva 3 años de experiencia en el deporte. Entonces eso hay que explicárselo a los padres. Hay que poner la mirada en aquello que yo estoy haciendo, que era, yo lo que hacía era hablar con ellos cada vez que acababa un partido y decía, ¿os fijasteis en cómo mejoraron esto? Y me decían, no, no nos fijamos. Bueno, pues el próximo partido, fijaros, y esta semana vamos a trabajar esto. Y entonces, fijaros a ver si la semana que viene hacemos esto mejor. Y cuando acaban los partidos, los padres venían y me decían, oye, qué bien hicieron esto. Y ya no nos cogen todos los rebotes y no sé qué. Y digo, bueno, pues vamos mejorando. Y de repente decían, concho, y solo perdimos de 30. Y cogí, claro, porque ahora ya hacemos todo eso. Y mira, la semana que viene vamos a trabajar esto, a ver si mejoramos. Y entonces, ellos no tienen ni idea. Ahora, si no le das una información, si no colocas su mirada en lo que es importante, no en lo que no es importante, pues las personas miran lo que pueden ver. Si yo no, yo llevo a mi mujer a un partido de baloncesto y la primera vez que vino me dijo, no entiendo nada. ¿Por qué gritas? ¿No? ¿Por Claro. qué? Si lo estaban haciendo fenomenal. Y decía, bueno, no, lo estaban haciendo fenomenal, tío, bendito el amor hermoso. O sea, no dábamos una, ¿no? O Sí, sí, sea, si no si yo no explicas tengo el... mirada,
miro lo que me enseñan. Ah, allí hay una cosa que pone números y va pasando el tiempo y cada vez perdemos de más. Y Total, fallamos y fallamos y fallamos. Pues claro, si yo no pongo la mirada en lo que es importante, los padres van a ver lo que no es importante, lo que total. no aporta nada. Pues si yo hay una diferencia de 50 puntos entre un equipo y otro, pues lo que voy a hacer es, aunque pierda de 40, que van a estar contentos, van a estar Sí, contentos en el momento en que miren cómo están mejorando sus hijos. claro. Pero es que Y, encima, cuando hablen con sus hijos, no le van a decir que perdiste 40, le van a decir, joder, ¿cómo mejoraste esto? Y entonces va a servir de estímulo para el niño para mejorar. Y al final, si en 6 meses mejoran mucho e incluso ganan un partido, van a entender el baloncesto, van a entender cómo se construye algo, van a entender cómo es el trabajo de un entrenador, van a entender todo el proceso. Y si no, no van a entender nada. Y lo único que van a pensar es que mi hijo sale triste. Y ellos cuando ven a su hijo triste se ponen más tristes. El siguiente día su hijo sale más triste, porque como ve la tristeza en sus padres, parece que lo que está aprendiendo es a ser triste. Y vas al vestuario, se están muriendo de la risa, empiezan a bajar cuando tienen un poco de experiencia y es como me voy a poner serio porque perdí. Entonces, esto es lo que hay que lo lo que que hay que aprende. hacer. Claro. Pero si te acabas de estar muriendo de la risa, ¿qué haces poniéndote triste? Si hace 5 minutos ya se te había olvidado el partido y ya te estaba riendo. Pues sal, no pasa nada, perdiste. No es Claro. Claro, todos y del los días, mismo, todos los partidos hay un equipo que gana y un equipo que pierde. Pues ya está. Es una parte del juego y tendemos en todos los deportes a ir en contra de la realidad del juego. Y nuestro juego es que es como el tenis. Tú ganas, yo pierdo. Yo avanzo, tú te vas a tu casa. Y te vas a tu casa en la previa, en la primera ronda, o vamos. Y a veces ni entras en el torneo, pero cuando pierdes es una catástrofe. Pues no, porque la realidad es que va a haber uno que gane. Y el problema es que muchas veces nos desenfocamos en Sí, lo que y le damos más es juego. importancia de la que tiene realmente, ¿no? El ganar o perder, porque al final lo que tú dices, gana uno, que es Claro. que es muy difícil. O El todos otro, los el otro partidos de también quiere baloncesto ganar. gana uno. Los dos no ganan nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que siempre lo has hecho mal? Si pierdes, no. Es que si haces eso, no mejoras nada. Total. y No hay además, una, no hay una evaluación constructiva ni objetiva de nada, porque te quedas en lo que es una realidad del juego. O sea, va a haber uno que gane y otro que pierda todas las veces. Total. Entonces, no puedes evaluar por el resultado, porque el resultado lo que tienes que evaluar es realmente, a lo mejor yo he perdido y he hecho un partidazo, y el otro ha ganado y el partido que ha hecho es malísimo porque es infinitamente mejor que yo. Entonces, ¿por qué voy a estar triste? Y el otro a lo mejor que ha ganado es el que tiene que estar triste porque ha hecho un partido de pena. O sea, debería estar preocupado. Yo a lo mejor he perdido y he hecho un partido excepcional para mi nivel. Y el pero ahí problema es... también la figura del entrenador y cómo los padres o dónde miran los padres, como comentabas, ¿no? De a qué le pones importancia si el entrenador es resultadista, entre comillas, es posible que erróneamente o sin quererlo ponga el foco en el resultado y eso transmite esa tristeza y demás. Si pierdes de 50, pues que sea una hecatombe. Y sin embargo, tu punto de vista es otro completamente diferente, que a lo mejor hemos perdido de 50, pero mirar lo que estamos mejorando, ya hacemos esto bien del rebote y demás. Me he quedado pensando con la respuesta que has hecho al principio del triángulo, el símil, eh, esa base que comentabas, esa base de competencias que conforme más amplia sea, hará que el triángulo sea más grande. eh, ¿Cuáles serían, desde el punto de vista no de un jugador, sino de un entrenador? ¿Qué tipo de competencias consideras que debería de sumar un entrenador para que su triángulo, valga ese símil, sea cada vez más grande? ¿Y cuáles serían los otros dos lados del triángulo? Hombre, el fundamental es el conocimiento. Cuando dices conocimiento, concretamente, ¿a qué te refieres? ¿O qué tipo de conocimiento? Aunque pueda parecer Todo, una pregunta... el primer conocimiento tiene que ser sobre el deporte en sí. O sea, si yo no tengo conocimiento sobre un deporte, es muy difícil que lo enseñe. Ujú. Entonces, yo tengo que aprender cuál es el conocimiento y lo que os comentaba antes, el conocimiento en relación a lo que yo voy a entrenar. Porque el conocimiento para entrenar un Benjamín
no es el mismo conocimiento que para entrenar a un cadete. Y es baloncesto las dos cosas, pero lo que es importante en un sitio y lo que es importante en otro no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, el nivel al que yo tengo que enseñar, la progresión de enseñanza que voy a tener que hacer, el tipo de entrenamiento que tengo que hacer, no tiene nada que ver, porque uno va a estar fomentado y desarrollado a través de juegos y de dinámicas de entrenamiento que deben de estimular al niño y ponerlo constantemente en diferentes dificultades y a la vez estar desarrollando habilidades motrices básicas, porque están casi aprendiendo a correr, a saltar, y el otro ya sabe saltar, ya debería, que luego ocurre que no. Hay niños que son juveniles y los ves y su técnica de carrera es Y dice, lamentable. lo sabe, sí, sí. No mueven los brazos, no tienen la zancada amplia, talonan todo el rato. ¿Y quién entrenó a estos señores? Y desde el Entonces, hay punto de vista, una serie de conocimientos sí. físicos que tienes que saber, una serie de conocimientos evidentemente técnicos que tienes que saber. Todo el mundo bota el balón fenomenal, pero no hay nadie, casi nadie pasa bien. Entonces nos olvidamos, entrenamos aquello que nos... Esta es otra cualidad que tiene que tener un entrenador. Hay que entrenar todo, no lo que a mí me gusta. Un jugador necesita tener una base amplia. Entonces yo que soy buen entrenador tengo que ser capaz de entrenar todos los elementos que necesita el jugador. Y si unos me gustan más y otros me gustan menos, me tiene que dar absolutamente igual. A mí yo no defiendo prácticamente nunca en zona. Y la primera semana de pretemporada entreno la zona. Pero no voy a defender en zona prácticamente nunca. Pero eso es una parte del baloncesto. Yo me voy a encontrar una zona en el partido, entonces tengo que preparar a mis jugadores y que no me guste, no quiere decir que no tenga que hacerlo. Es que yo no lo voy a hacer nunca. ¿Y qué más da? Pero te lo van a hacer. Entonces tienes que hacer una buena zona entrenando para que puedas entrenar el ataque contra zona y tus equipos no se estrellen en pretemporada contra la zona y se genere pues esto es lo mismo. En el nivel de Benjamín, pues los conocimientos que tengo que tener y ser muy bueno enseñando eso. A nivel físico, a nivel cualquier cualidades físicas en cada etapa evolutiva. Hay unas cualidades físicas, de hecho hay tablas que prácticamente te enseñan en todos los cursos de entrenador, donde te dice un poco ya pues que deberías de trabajar X elementos. Si no tienes un preparador físico, pues búscate la vida para aprender un poco o habla con alguno que esté estudiando y que te ayude y aprende, porque cuando tú entrenas a un niño pequeño, normalmente tú estás aprendiendo. No tienes que saber todo, tienes que aprender y esa es otra cualidad de esa base fundamental. Yo llevo estudiando desde que me metieron en el colegio con 4 años y tengo 50 y sigo estudiando y sigo aprendiendo todos los días. ¿Por qué? Pues porque si no, no mejoras, si no aprendes nada. Cada día tienes que aprender algo, de cualquier cosa, de cualquier ámbito. Pues de esto que me interesa más, yo trabajo con un montón de deportistas y todos los días leo cosas que tienen que ver con psicología para mejorar y voy cambiando la forma en la que hago las cosas y voy incluyendo cosas y hay cosas que las elimino porque me parece que no les ayudan y hay otras que integro porque me parece que les ayudan mucho más, porque eso es aprender. Buscar algo que necesitas para que te mejores. Esa es una cualidad que tiene que tener un entrenador de formación, bueno, cualquier persona que forme a alguien, porque al final también aprendes formando. Y esa es otra cosa, esa es una característica que estaría en el centro de la base. Yo mientras formo, estoy aprendiendo todo el rato, porque al final formo personas. Entonces, aprendo cómo hablando con Juanjo tengo que hacer una cosa y como hablando con Samuel tengo que hacer otra, porque Samuel y Juanjo son distintos y es bueno que sean distintos, porque todas las personas
son distintas. Entonces yo tengo que tener la capacidad de adaptarme a esas personas. Y a mí me parece interesante también eso de, claro, tú tienes que ir aprendiendo, pero lo que has comentado, al final, si eso que aprendes no lo pones en práctica como entrenador, no intentas salir de esa zona de confort, ¿no? Al final siempre como que por mucho que vayas intentando aprender, si no vas haciendo cosas nuevas, te vas a quedar atascado, no vas a avanzar, ¿no? Me parece interesante eso. Es fundamental. Es Yo hay veces fundamental. veo una cosa que juega un equipo y digo, hostia, qué interesante es esto. Y llego allí y le digo, como si fuese lo que ataca el otro equipo, vamos a hacer esto. ¿Pero cómo lo hacemos? No sé, irlo haciendo. ¿Pero en qué quieres que nada, es para que defendamos? Y entonces se ponen a hacerlo y de repente empiezan a meter canastas todo el mundo. Lo empiezan a interpretar y tú no dijiste nada y como el rollo es jorobar a la defensa, entonces empiezan allí, pum, 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 y coge y dice, es fantástico. O sea, no he hecho nada y ya sé que esto, si lo meto, me sirve. Pero si no lo pruebo, nunca lo voy a saber. Claro. Pero si me pongo allí a preparar la progresión con la que lo voy a enseñar, el no sé qué, no sé cuánto, y luego cuando llevo 3 meses haciéndolo no sirve, ¿para qué perdí el tiempo? Es que muchas veces, bueno, los entrenadores y las personas como tal tendremos ese miedo, ¿no? Al error ya lo entendemos como que es un fracaso, pero es lo que tú has dicho, al final el error yo creo que es el mayor aprendizaje, ¿no? Que te da. Y el problema es que cada vez los niños tienen más miedo a equivocarse. O sea, tú Total. le das un balón a un niño pequeño en un campo de baloncesto y ¿qué hace? Sin tener ni idea. Pues, la Pasarlo. pasa, ¿no? ¿Eh? O si ve una canasta, coge un balón, hace pasos, Sí. corre con el balón, pero llega debajo de canasta y tira. Es lo único que sabe hacer. No bota el balón. ¿Por qué? Porque sabe que no es capaz. Posiblemente porque ya lo intentó en algún momento y aún no tiene esa habilidad. Entonces coge el balón, va corriendo y lanza. Ni se acerca a la red, pero tiene ese instinto. ¿Cuántos jugadores juniors entrenáis vosotros que cuando le pasan el balón están solos, no tiran? Alguno que otro. Claro. ¿Por qué no tiran? Si lo primero que hicieron cuando le dieron un balón y eran pequeños fue instintivamente tirar a canasta, porque alguien ha hecho mal su trabajo. O sea, yo este verano estuve en el campus en memoria de Antonio Díaz Miguel 2 semanas y pité 1000 veces porque alguien estaba jugando algo, estaba solo y no tiraba. En 15 días. Y cada vez que estás solo y no tiras, pierdes el balón. Es Pero interesante no, ese ejercicio. pero no es porque no has tirado. O sea, no te estoy penalizando, te estoy recordando que tienes que tirar, porque si no, no lo vas a hacer. En el último día, cuando jugaban contra los monitores, tiraron todo el rato solos y solas, porque eran chicos y chicas. Ujú. Tiraban siempre solos y solas. Y jugaban y conseguían que alguien tirase solo. Y todo el mundo tiraba. Y nadie cogía el balón solo y se la pasaba a otro. ¿Por qué? Pues porque hay un objetivo y hay una mecánica para conseguir ese objetivo. Y se fomenta lo que es importante en el juego. Dejar de empotrarse contra los defensores y tirar con 3 tíos encima o tirar con uno encima cuando puedes tirar solo, que es mucho más efectivo. Pero como entrenador, lo que tienes que hacer es provocar que ocurran las cosas y saber qué cosas son importantes y qué cosas, pues posiblemente no lo son tanto. Y para eso te vas a tener que equivocar. Y vas a tener que perder tiempo haciendo algo y de repente decir, esto no sirve para nada, ¿qué hago? Y tengo que cambiar y tengo que volver a pensar y tengo que... Pero es que si no lo hago no aprendo nada. Y los jugadores, si no asumen que van a fallar pases, van a fallar tiros, van a fallar defensas, van a fallar balances defensivos, van a fallar en el rebote y que eso es una parte del juego y que no pasa nada, sino que lo que tienen que hacer es intentar cometer los menos errores posibles, pero que el error va a seguir existiendo
y no dejar de hacer cosas para no cometer errores, porque ese es el gran problema del deportista o del entrenador. Eso que tú transmitías es dejar de hacer cosas. Podría hacer esto, pero no, porque yo hago estas 4 cosas que ya sé y con Y ya me va estas bien. ya me vale y no vaya a ser que me equivoque. Pues claro, si no puedes mejorar nada, no vas a avanzar. Pero aparte te vas a aburrir y vas a dejar de entrenar. Me comentaron una jugadora que tuviste en ese momento, que tenías una jugadora que al parecer se dispersaba mucho, le costaba mucho trabajo concentrarse y enfocarse, y al parecer, no sé si lo hiciste a propósito o si es una rutina que sueles hacer, me comentaron que escribiste en la pizarra, céntrate en la tarea. Y al parecer hubo otra jugadora que vio a esa jugadora como de repente estaba como muy concentrada y le preguntó, oye, ¿qué ha pasado? Y dijo, es que he visto que ha puesto en la pizarra, céntrate en la tarea, y eso me ha recordado que me tengo que centrar. Entonces, no sé si puedes compartir algunas estrategias, consejos, librillo de maestro en ese sentido, y al mismo tiempo lo engancho con la pregunta, algo que estamos comentando siempre, porque lo vimos en un clinic hace una semana, Samu y yo, sobre cómo todas estas nuevas tecnologías están cambiando quizá la capacidad de concentración de los jóvenes, incluso la capacidad de comunicarse. ¿Y cómo ves tú esto? ¿Cómo ves que si hay un cambio desde cómo cuando empezaste a entrenar tú eh, y ahora, si crees que estas nuevas tecnologías, este tema de redes sociales, vídeos motivacionales y demás, pueden estar influyendo de alguna forma en todo esto que comentabas de ese miedo a fallar, miedo a no hago esto, miedo a qué dirán de mí y demás? Entonces, son 2 preguntas en una, pero eso era lo que te quería comentar. No sé cómo lo ves tú. Bien, bien, bien. Lo de céntrate en la tarea es tal vez es algo que me escuchaban tanto repetir que la pizarra, de hecho, yo creo que me la regaló alguien, no fue posiblemente puso esa frase por eso, y evidentemente yo creo que hay una cosa que es muy potente en la comunicación, que es que aquello en lo que tú crees normalmente lo transmites de una forma que convence a la persona que está escuchándolo. Entonces, cuando eres coherente, cuando tu mensaje llega a las personas y esas personas lo interiorizan, entonces tiene la capacidad de que su comportamiento en cierta medida se modifique. Entonces, creo que a veces no somos conscientes del todo de la importancia que tiene de repetir. Todos los entrenadores se quejan, es que le repetí 100 veces, pues, bueno, pues te quedan 5.900. Si solo le repetiste 100 veces algo a alguien y eres entrenador de un deporte, solo te quedan 5.900, porque el deportista necesita hacer 6.000 o 7.000 veces algo para que realmente lo haya interiorizado y realmente sea un experto o esté cerca de ser un experto dominador de algo. Entonces, si tú piensas que por decir eso 3 veces, pues ya está tu trabajo hecho, pues estás equivocado. Y cualquier madre o cualquier padre, pues que escuche esto, se verá totalmente identificado en la cantidad de veces que le dice a sus hijos algo y un día, pues de repente lo hacen y ya no se lo tienes que volver a repetir. E incluso, posiblemente, esos mismos hijos, X años después, se sorprenderán repitiéndole aquello que le decía a sus padres a sus propios hijos. Lo que pasa es que creemos que eso ocurre como el like, que es automático. Y en la construcción de un deportista no hay nada automático, hay un entrenamiento sistemático. Es decir, yo tengo que entrenar una serie de elementos sistemáticamente para que después de 10.000 repeticiones o 10 años de trabajo, esa persona se haya convertido en un experto en esas habilidades. Entonces, si yo quiero tenerlo con 10 entrenamientos, pues no tengo ni idea de cómo se construye un deportista, porque no ocurre así. O sea, cualquier pianista, cualquier violinista, cualquier pintor, cualquier persona que escriba, cualquier persona que domine un golpe en el tenis o cualquier persona que haga cualquier disciplina
sobresalientemente bien, es porque ha entrenado sistemáticamente durante muchísimo tiempo las habilidades que tienen que ver con esa disciplina y llega un momento en que las domina. Lo que pasa es que nadie ve eso. Lo que ves es que bueno es el Chacho. Claro, porque el Chacho no entrenó nada. Es así, natural. Es Nació, talento todo. Nació así. cogió el balón debajo del brazo y hacía todo lo que hacía. O Sergio Llull es exactamente igual. Eso es que son buenos. Eso es una mentira. Hombre, hay gente que tiene más cualidades físicas de por sí, porque evidentemente Pau Gasol tiene unas cualidades físicas de por sí que no tiene, que yo no tengo, o que vosotros tampoco tenéis. ¿Por qué? Porque Dios le dio, bueno, Dios o su genética o quien sea, Sí, sí. dio unas cualidades que el resto no tenemos. O la velocidad de Navarro, o pues, el tiro de Alberto Corbacho. Pues seguro. Es que qué talento tiene, ya, claro. Pero ¿tú has visto cuánto tira? Porque vamos a empezar a entrenar y está tirando. Y nos fuimos, bueno, se fueron el resto y el entrenador sigue allí con él y sigue tirando. Entonces, ¿por qué las mete? Pues que es muy bueno, ¿no? Las mete porque entrena mucho y lo entrena de una forma sistemática todos los días de su vida y entonces es muy bueno haciendo algo. Pero si no haces eso, no ocurre nunca. Bueno, a lo mejor hay Claro. uno de cada 2 millones que Sí, 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 un sí. talento físico y una capacidad, y creo que si no entrenase, pues tampoco lo conseguiría. Pero bueno, ahora el resto, pero eso no lo entendemos. Pensamos que es talento. Y el talento no es más que entrenar sistemáticamente una serie de elementos todos los días y cada día te sale mejor y entonces llega un momento en que eres un virtuoso. Y no todos tenemos las mismas, evidentemente, a mí me puede llevar 20.000 repeticiones dominar algo y hay a otro que le lleva 10.000 y a otro le lleva 8.000 para dominarlo. ¿Por qué? Porque somos diferentes y tenemos talentos distintos. Pero eso, como no se ve, parece que no existe. Ujú. Y al final eso es la clave del deporte. Y la Y gente al final, quiere tener eso sin hacer el esfuerzo, sin la dedicación, sin el compromiso, sin la implicación que supone, sin la frustración, que parece que no me puedo... Claro, porque como todo, pongo cualquier cosa y todo el mundo like, 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 que ya le da a todo el mundo like sin ver nada y, o sea, no tiene ningún valor. Y todo lo que realmente tiene valor tiene que ver con una construcción y con un aprendizaje. Y cuando lo hay, pues eso es mucho más potente y mucho mejor para el deportista. Y y evidentemente, si no estás centrado en la tarea, estás muerto. además un aprendizaje que, como estaba diciendo antes, que está plagado de error, error, fracaso, fracaso, por así decirlo, y en el Mm. que yo te quería preguntar, Rubén, en ese error constante, ¿hasta qué punto el entrenador es influyente en la jugadora para que siga motivándose, siga intentándolo, no se venga abajo, que si está sola tire, que siga intentándolo? Pues es clave la importancia que tú le das al error. O sea, si cada vez que un deportista de tu equipo comete un error, haces así, pues el jugador no hace nada. Coge yo, la paso bien y voy al rebote. No hago nada Y más. ya está. Sí, sí. ¿Para qué voy a hacer nada más si cada vez que hago algo me grita el tarao este? Entonces, el error es algo que tienes que asumir y evidentemente el entrenador tiene que hacer correcciones, dar instrucciones técnicas que recuerden aquello que tienes que hacer y tienes que estar, pero el jugador hay que ayudarle a entender que eso es un proceso, que no es, que si tú quieres mejorar algo, primero tienes que tener un objetivo y eso es algo que no hacemos muy bien los entrenadores. Tú le preguntas yo trabajo con un montón de deportistas ¿cuál es tu objetivo de mejora técnica? Y te miran como diciendo, ¿de qué? ¿Cuál es tu objetivo de mejora física? No sé, lo que me manda el entrenador.
¿Cuál es tu objetivo de mejora táctica? No tengo ni idea. Yo hago lo que me dicen. ¿Y para qué sirve? No tengo ni idea. ¿Y para qué? Entonces, hay una parte que es fundamental. Si yo no entiendo lo que estoy haciendo, no aprendo. Porque yo tengo que entender algo. No, primero tengo que prestar atención, con lo cual alguien tiene que captar mi atención y eso es una cosa que tenemos que hacer los entrenadores. Yo tengo que captar la atención del deportista y asegurarme que tengo la atención del deportista. Y cuando la tengo, después de haberla captado, emito un mensaje. Y tengo que hacerlo de una forma que de alguna manera impacte en el deportista, es decir, que le genere interés lo que le estoy diciendo. Porque si ya tengo su atención, le genera interés y lo entiende, va a ser mucho más fácil que ocurra algo de lo que hemos hablado. Si algo de eso no ocurre, estamos muertos. Ya no hay la posibilidad. Entonces yo tengo que ser atractivo para el deportista. Si yo le estoy diciendo todo el rato lo que hace mal, pues llega un momento en que mi voz no es atractiva para el deportista, sino todo lo contrario, es punitiva. Y si es punitiva, el jugador cuando empieza a hablar hace pum, cierra sus oídos y dice, ya está, que hable. ¿No? Entra por aquí, sale por allá o ni entra. Ya no lo escucho porque todo lo que me dice es malo. Entonces, todo esto, evidentemente, son cosas que los entrenadores tenemos que hacer a veces mucho mejor de lo que hacemos. ¿Por qué crees que pasa eso, Rubén? Y saber que vamos a cometer errores, ¿eh? Y que nos vamos a equivocar y que no pasa absolutamente nada. Lo que tengo que hacer es darme cuenta. De la misma forma que el jugador. Y si cuando yo cometo un error, que no puedo tampoco cometer muchos o que se note mucho, porque si no los jugadores pierden la confianza en mí, pero cuando yo cometo un error, cojo y le digo, me equivoqué, cometí un error. Esto que os acabo de decir no es coherente con lo que hablamos ayer. Entonces, es mi error y entonces los jugadores hacen, ya no pasa nada por cometer errores. Hasta, mira, los asume. Entonces, cuando yo cometo un error, a lo mejor puedo hacer lo mismo que el entrenador, pues asumir que lo cometí, pero venga, vamos a hacerlo, a intentar hacerlo mejor. Sí, sí. Y eso requiere objetivos, requiere guía, y el jugador cuando tiene un objetivo y el entrenador lo comparte con él, y muchas veces el objetivo sale del jugador, cuando tú le corriges algo, el jugador no piensa, ya está el pesado sino que piensa, me está ayudando a mejorar esto. Eso que me está diciendo tiene que ver con mi objetivo, no con lo que quiere él, sino con aquello que yo quiero mejorar. Entonces, posiblemente escuche mejor. Y a veces también hay que decirle, bueno, muchas veces hay que decirle, venga, está mejor, aguantarlo un poco, ayudándole y fortaleciendo pues un poco su ánimo, porque a veces mejorar algo requiere de mucho esfuerzo, me frustro, no marcarle, guiarle cómo es la mejora. Mira, esto ya lo hace un poquito mejor, pero falta solo que los dedos entren más en el tiro. Pero ya subes recto, ya subes equilibrado, ya subes y yo le estoy dando una información que le permite decir, bueno, estoy mejorando. No lo veo, aún no la meto, aún no meto 8 de 10, pero estoy mejorando. ¿Por qué? Porque hemos quedado en que la mejora tiene que ver con esto y muchas de esas cosas ya las he conseguido. Entonces, eso me permite avanzar. Claro. Pero eso lo tiene que sostener el entrenador, que es el que sabe. Y hacer cómplice al deportista explicándole que entienda. No, tú tienes que hacerlo porque lo digo yo. Bueno, pues a lo mejor eso antes valía, ahora no vale. Ahora ya no. Porque la generación esta del 2000 y pico, eso ya no existe. O sea, se compromete si tú consigues su compromiso, no te lo regala. Yo iba a entrenar y el entrenador era Dios o el profesor era Dios y mi padre era Dios. Y dijesen lo que dijesen, yo lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque me habían educado así. Hoy en día eso no ocurre. Si tú quieres que alguien se comprometa, tienes que conseguir que se comprometa. Y para eso tienes que hacer parte. No te lo va a regalar.
Entonces, y evidentemente cuando se compromete, pues posiblemente llegue un momento en que le digas cualquier cosa y como entiende que es por el bien de aquello que está haciendo, o por su mejora, o por lo que sea, pues lo hace, porque confía en lo que le estás diciendo. Y cuando no ocurre esto, pues posiblemente sea mucho más difícil que el deportista mejore, a no ser que tenga pues algo que hay algunos deportistas que tienen, que es su propio interés por mejorar, como mi amiga Salomé García, que evidentemente pues ha mejorado en 10 años infinito, porque todos los días cuando se levanta de la cama, lo que quiere es mejorar. Y le dices cualquier cosa y lo va a... Y por lo menos lo va a hacer, no lo va a intentar, lo va a hacer. Luego decidirá si le vale o no le vale, pero lo va a hacer. Y después de hacerlo y ver si es capaz o no, lo desechará o seguirá haciéndolo hasta que lo domine. Porque lo de intentarlo, ¿qué es? Tener la intención, pero con la intención no llega. Hay que En el hacerlo. deporte es acción. Si yo no hago nada, no mejoro nada. Tengo muy buena intención, ya, pues fenomenal, ¿no? ¿Pero qué hiciste para nada? Pues no mejoraste nada. Claro. La intención no sirve. ¿Eh? La intención es algo que es como la emoción, antecede a la motivación. Pero si no hay motivación, por mucho que me hayan dicho un speech fenomenal, si luego eso no se convierte en motivación para... Solo me generó la emoción de energía, pero luego si yo no me motivo para hacer el esfuerzo, pues Claro. me quedé en la intención y en la emoción. Entonces hay que trabajarlos también como entrenador y hay que generarlos, pero luego hay que asegurarse que eso llega a la acción, no se queda en una emoción o en una intención. Total. Rubén, ya me está pareciendo una charla brutal, súper valiosa. Llegando ya un poco a la parte final, ya te quería preguntar a alguien con una trayectoria como la tuya, si pudieras cambiar algo que hiciste o que no hiciste a nivel formación, ¿qué sería? Uf, pues no sé, porque si me hubiese dado cuenta posiblemente lo hubiese cambiado. Entonces es un poco... O Es un mirándolo, poco... mirándolo ahora con un poco de retrospectiva. No sé, porque creo que normal, soy bastante reflexivo y cuando tomo una decisión, pues a lo mejor como entrenador, incluso como entrenador de formación en algún momento, incluso como entrenador profesional, que esto mi amigo Cristino, que fue director deportivo del Brogan cuando yo entrenaba el Brogan, y que a veces debería ser más egoísta, pero como no me gusta ser egoísta, pues no lo voy a ser. Entonces, pues me da igual, prefiero no serlo y que eso tenga una consecuencia que serlo y no ser la persona que quiero ser. Entonces yo creo que eso son cosas que es un poco como lo que te decía Salomé. Lo va a hacer y luego decide si le gusta o no le gusta y si le ayuda o no le ayuda y lo coge o no lo coge. Pues a lo mejor pues en determinados momentos, pues en vez de dejarle a mis mejores jugadores al equipo senior para ir a no descender, haberme los quedado para ser campeón de algo, pero para mí lo importante, si entrenas a un deportista de formación, es su formación. Y entonces aquello posiblemente le acercaba más a sus objetivos que el quedármelo yo para ser campeón de Ujú. Galicia, o que lo podía ser igual con los jugadores que tenía y posiblemente tendría mucho más mérito, pero bueno, pero como no lo soy, pues no lo pienso ser. Tampoco prefiero dormir todos los días feliz conmigo mismo que no traicionarme a mí mismo, que yo creo que es algo que con el paso del tiempo entiendes que es mucho más productivo, por lo menos para mí, ser honesto
con lo que piensas y con tu forma de ser que no serlo, y luego posiblemente también equivocarte, con lo cual, pues si me equivoco, que por lo menos sea con mi forma de ser, mi forma de pensar, y que me pueda acostar todos los días feliz conmigo mismo, que yo creo que es una victoria más importante en la vida de Vale. una persona que no ganar un partido, que al final, esto sí que es... Hay una frase, creo que es de John Wooden, que dice que después de ganarlo, y ganó unos cuantos, después de ganar el título, lo que viene es el vacío, porque al día siguiente no hay entrenamiento, al día siguiente no hay jugadores, al día siguiente no haces tu trabajo o esa parte de tu trabajo que te gusta. Ujú. Entonces la alegría dura 15 minutos, pero cuando eres entrenador, lo que da sentido a entrenar es el hecho de entrenar, no es el después de la victoria, que al final, después de la victoria, viene otra liga, empiezas de cero, vuelve a ser todo nuevo, todo un reto, y eso es lo que realmente tiene valor y de lo que te tienes que nutrir como entrenador. Y un Ujú. consejo para los entrenadores es que mientras aprendo, voy a cometer errores. Mientras cometo errores, van a tener una consecuencia, de la misma manera que la tiene para los jugadores, por eso los cambiamos cuando cometen muchos errores. Y es una parte que tenemos nosotros que aprender y que no nos haga daño, y aprendiendo y que no nos haga daño, enseñar a los deportistas a que las cosas tienen unas consecuencias. O sea, si yo no bajo a defender, me meten canasta. Si yo no voy al rebote, me cogen el rebote. Si yo no tiro, no puedo meterla. Entonces la consecuencia es que pierdo. Si yo hago todas esas cosas y las hago bien, pues eso es lo que realmente tiene valor. Y si con eso llega para ganar, pues fenomenal. Y si no llega para ganar, pues sigamos mejorando aquello en lo que podamos para poder ganar, que es lo que quiere cualquier deportista de una forma natural. Y no es malo. Lo que es malo es ser comparativo para un deportista, para un entrenador, porque entonces todo depende de los demás, no depende de ti. Y al deportista hay que enseñarle que todo depende de Claro. él y que compite. Y que evidentemente tiene que intentar aprender de otros deportistas que son modelos. Y esto es otro, en relación a lo que hablábamos del entrenador, creo Ujú. que es de ayudar al deportista perdón, a tener modelos, porque cuando yo veo a alguien que va por delante de mí, eso me incita a avanzar. Y a lo mejor no tiene por qué ser un jugador de la ACB, sino puede ser el jugador del equipo junior cuando soy cadete, o del equipo cadete cuando soy infantil, o del O equipo... incluso tu propio compañero, ¿no? Sí, También. sí, sí, por eso. Entonces, al final, incluso cuando tengo jugadores de primer año y de segundo año, utilizar a uno como mentor del otro, porque eso les hace implicarse más y cuidar al que viene por detrás y generar una competencia que sea sana. Es decir, yo tengo una responsabilidad sobre que tú mejora y tú tienes una responsabilidad sobre la mía, pero yo soy mayor, entonces me comprometo más. Yo he tenido conversaciones con jugadores cuando era jugador, llegaba los viernes y jugaba con un chico joven, y siempre llegaba los viernes y me defendía a todo campo y no sé qué, y le decía, está muy bien esto. Y él me decía, es que yo quiero jugar mañana. Y yo, ya, yo también, pero mañana tú y yo vamos a estar más cansados. Entonces, que lo hagamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Lo hiciste? Ah, no, ¿eh? No lo hiciste el martes, ¿eh? A lo mejor era cuando había que hacerlo. Porque si mañana tú y yo estamos más cansados, que somos los que dirigimos la banda esta, los de la orquesta, pues mañana nuestra orquesta va a tocar peor. Y hoy lo que estás haciendo es generar más fallos. Y como generamos más fallos, porque a mí me cuesta más y a ti te cuesta más, porque en el momento en que tú me presionas, yo te voy a comer el alma,
no voy a, no voy a ahorrarme ningún esfuerzo. Entonces cometemos más errores y lo que le generamos es inseguridad a los demás. Pero esto lo Pero haces ahí cuando entiendes hay o mucho deportista. liderazgo, ¿no? Hombre, pero si no Por eres... tu parte, o sea, no parece que un jugador normal tenga esa capacidad de analizar la situación, porque ahí me da la impresión de que eres un jugador, o cuando era en ese momento de jugador, era una cualidad muy de liderazgo, de decir, oye, tenemos que cuidar al grupo, tenemos que cuidar al bien común. Claro, pero yo como empecé a entrenar cuando tenía 14 años, Ah, vale. pues Ya. realmente entendía el ser jugador como lo entendía Vale. como entrenador. Entonces posiblemente eso también ayuda mucho al jugador, porque cuando habla el entrenador, pues tú estás aprendiendo también como entrenador, no solo como jugador. Cuando estás pensando en el partido, piensas en un partido un poco de una forma distinta a lo mejor a otro jugador. Y yo sí que tenía esa, como jugador que era mayor que otros, pues esa empatía para ayudarles a mejorar, pero también porque en el club en el que estaba había esa, que al final es otra cosa que es importante, tú te nutres de los sitios donde estás y una parte de lo que eres como entrenador tiene que ver con la filosofía de los lugares en los que has trabajado, todos los compañeros que has tenido, todas las personas que te han enseñado y eso es un buen consejo para un entrenador. Yo cuando salí de Madrid, que entrenaba al Rivas Futura, que era un equipo de la Liga Femenina, tenía claro que quería ser ayudante. Y era entrenador en la primera división de chicas en ese momento y posiblemente era de los mejores entrenadores de España en ese momento en la primera división de chicas. Pero sabía que necesitaba aprender más y me fui a Lugo estuve con Paco García, con Sergio Valdomillos, a aprender. ¿Por Ujú. qué? Ya había entrenado mucho tiempo y pensaba que era un momento en el que tenía que aprender. De la misma manera que empecé a entrenar, entrené mucho tiempo y luego fui ayudante de varios entrenadores en la Liga EVA y luego entrené en la Liga EVA y luego fui avanzando y cada cierto tiempo, yo creo que como entrenador, en esa parte que hablábamos antes de aprender constantemente, tienes que ser consciente. Ahora me interesa más aprender o para evolucionar más como entrenador o seguir yo solo, que a lo mejor tengo un límite porque si no bebo de aquellos que saben más que yo y que tienen más experiencia y que me pueden hacer mejor entrenador, posiblemente no llegue a ser el mejor entrenador que puedo. Entonces yo creo que eso todo son cosas muy, muy importantes como para construirte como entrenador y son el resultado final de cómo eres como entrenador a lo largo de los años. Total. Yo te quería preguntar, Rubén, así ya para cerrar, una pregunta que nosotros solemos hacer es sobre un libro, clinic, película que a ti, sobre el deporte o el baloncesto, que a ti te haya marcado, que quieras pues que la gente vea y la gente sepa. Pues tengo un problema porque mi capacidad para retener nombres de jugadores es muy grande, pero nombres de libros es... Ahí es Estoy difícil. leyendo tres libros y me costaría decirte cómo se titulan. Posiblemente sería mucho más fácil que te contase el contenido que no el título. Pero hay yo leí un libro hace mucho tiempo, un libro azul. A ver si voy a buscar aquí un momento. Que me gustó mucho, que se llama, aquí está, joder, es un libro sobre John Wooden que escribió él, que se llama A Lifetime of Observations and Reflections. Déjame ver, porque no aparece todo el título. Es un libro azul muy chulo, no muy grande.
A Lifetime of Observation and Reflections on and of the Court. Y ¿no? es del coach John Wooden en Amazon, por lo que pone, no, en eBay. Hay uno por 2,22 euros. Bueno, igual cuando alguien creo. vea o lo escuche, igual ha actualizado el Este precio. libro está totalmente descatalogado. Y luego hay uno que es Wooden on Leadership, que tiene muchas de las cosas que vienen en este libro, que también está Vale, bastante bien. Y yo creo que es para mí, fue un libro que cayó cuando no caían libros en las manos de nadie, porque hoy en día pues entras en internet y yo he tardado 2 segundos en encontrar el libro. Hace muchos años, pues que alguien te dejase un libro de baloncesto cuando yo tenía, pues, imaginaros, en el 80 y pico, cuando yo tenía 15 años, no, 10, 12, 13 años, con el 87, 88, pues que te cayese un libro en una mano era como un milagro. Cuando te caía ibas rápido a una fotocopiadora, que hoy está prohibido, pero de aquella se podía. Se lo dabas al señor, te lo fotocopiaba y te lo quedabas porque no había ejemplares y ni la posibilidad posiblemente de comprarlos. Eso, gracias a Dios, ha cambiado en mucho, pero fue un libro que me ayudó mucho a entender la parte de lo que es ser entrenador. Entonces, pues como los venden por eBay y por todas esas cosas y no son muy caros porque ya son muy antiguos, vale. pues es un buen libro. Y luego hay me parece que no sé si se puede, yo creo que en algún momento estuvo uno de los clinics que más me gustó, fue un clinic que dio Obradovic cuando entrenaba a la Yugoplástica. No, entrenaba en Madrid, pero venía de entrenar a la Yugoplástica, yo creo. ¿A la Yugoplástica o al...? No, no era la Yugoplástica. Bueno. Y hizo un clinic sobre el juego que tenían con Danilovic y con Djordjevic. Y ese clinic está muy, muy bien. Pero no tanto por el contenido, sino por las correcciones que hacía él y lo que se veía de su filosofía, que evidentemente ha evolucionado mucho porque yo era bastante joven, con lo cual pero vamos, yo creo que cualquier vídeo de uno de los grandes entrenadores europeos que hay hoy en día es un magnífico tiempo dedicado a aprender, porque normalmente son personas muy cercanas y que dicen cosas muy sencillas, posiblemente de esa base de la pirámide, que le dan importancia y que a lo mejor otras personas que tienen menos experiencia no le dan tanto. Entonces, ver que esas personas le dan tanta importancia a cosas muy básicas, pues yo creo que es un gran aprendizaje de lo que es importante y de lo que no lo es tanto. Perfecto. Pues, y como última pregunta, va a ser complicado resumirlo todo, pero si en un minuto, ¿cuáles serían tus palabras ganadoras? En una respuesta de un minuto. Mis palabras ganadoras, pues yo creo que fundamentalmente céntrate en la tarea, que es lo que te lleva a ganar. El proceso del partido es lo que provoca que la consecuencia sea un buen resultado. Entonces, si no te centras en lo que estás haciendo en este mismo momento, posiblemente con todos los estímulos que hay en un partido de baloncesto, te pierdas y no seas efectivo. Entonces, tienes que estar fundamentalmente centrado en la acción en la que estás. Y en cuanto acaba esa acción, en otra acción, en otra acción, en otra acción, y eso es el baloncesto. Y esa es la única manera de ganar un partido. Estar centrado en la tarea todo el tiempo. Brutal, brutal, Y lo, y pues lo, lo que has dicho antes de saborear el proceso. O sea, me parece súper interesante eso.
y clave de quedar, o sea, es más importante el mero proceso que al final el resultado. Y hay que aprender a saborearlo y disfrutarlo, ¿no? Sí, pero no es que sea más importante, no es que más es que es lo único importante porque es lo único que te lleva al resultado. Total. Entonces, lo mismo que hablábamos de la causa y la consecuencia. Entonces, ¿qué causa el resultado? ¿Qué es la consecuencia? Lo que haces. Entonces, disfruta de eso que haces, de ese proceso, de esas acciones, porque son las que generan un buen resultado. Y si no lo entiendes así, no vas a conseguir un buen resultado en tu vida. Claro. Pues con este cierre damos por concluido el episodio de hoy. Me ha parecido una conversación interesantísima. De nuevo te agradezco el tiempo, Rubén, por todo lo que has compartido. De verdad, espero que haya aportado muchísimo valor a todos los que nos hayan escuchado y nos estén escuchando, tanto a padres como a entrenadores como a jugadores. De nuevo también agradecerte a ti, Samu, por tu tiempo también en la entrevista. Y nada, decir que podéis seguirnos en @palabras.ganadoras. Y por mi parte nada más. Agradecer el tiempo. No sé si quieres comentar algo más, Samu, tú. Yo por mi parte agradecer a Rubén, que ha sido súper interesante y vamos, yo me lo he pasado en grande. Pues ese es el objetivo del baloncesto, Total. pasárselo en grande y disfrutar mucho. Muy bien, Rubén, pues esperamos que vaya todo genial. Esta es tu casa para cuando quieras volver. Seguro que nos encantaría tenerte aquí en otra ocasión comentando todas estas cosas y muchísimas cosas que se nos han quedado en el tintero. Pero nada, siempre serás bienvenido, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por la invitación y ha sido un ratito fantástico también para mí. Y nada, agradeceros vuestra cercanía, las preguntas que ayudan siempre a reflexionar y eso también es una herramienta muy útil para el entrenador. Preguntar, porque si no sé lo que sabe el jugador es muy difícil enseñarle. Muy bien, Entonces, cuanto más preguntemos, más sabremos, mejor conoceremos a los deportistas y más posibilidades tendremos de influir en ellos. genial. Pues aquí lo dejamos, chicos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Un saludo.